investigación, y a peor en el sentido de que cada vez, desgraciadamente, es más importante y cada vez está influenciando más. Nosotros hablamos siempre de sanidad forestal clásica, cuando hablamos de todas las enfermedades, de toda la vida, vamos a todos conocer la enfermedad del pino, el hongo, la funeraria, estas cosas. Pero hablamos también a la vez ya dos nuevos lenguajes. Un nuevo lenguaje es el que es relacionado con la contaminación atmosférica y un nuevo lenguaje también es relacionado con el cambio climático. Una doble vertiente en lo que son, digamos, el aspecto económico o que a corto plazo puede dar dinero, que es el bosque, estamos en medio de carbono, pero en un aspecto que para nosotros también es mucho más preocupante, que es lo que son los bosques como, digamos, como sufridores del cambio climático, para entenderlos. O sea, cómo afecta el cambio climático a unos seres vivos que no tienen patitas para salir corriendo y que tienen que aguantar. Entonces, estos tres lenguajes es un poco en los que gira pues, nuestra actividad, y digamos que tenemos, desgraciada o afortunadamente, desde hace 2 años un cuarto lenguaje que, pues curiosamente, es el que actualmente está dando más dinero y más trabajo a esta actividad, que es una cosa que se llama organismos de cuarentena. No sé si vosotros habéis oído hablar de ellos. Los organismos de cuarentena pues son especies exóticas invasoras en nuestra tecnología biológica. Son estos insectos o hongos, que son plagas en enfermedades forestales, que no están en el continente europeo y que de repente, gracias, entre comillas, al comercio internacional, pues de repente aparecen. Claro, aparecen en un sitio donde tienen un montón de alimento a su disposición y donde no tienen ningún tipo de enemigo natural que los controle. Para poneros un ejemplo, vosotros conocéis todos la presencia del pino. La presencia del pino ha convivido con los pinos durante los últimos 3.000 años. Es una especie circummediterránea que vive perfectamente dentro de lo que son los sistemas forestales de Italia, de España, de Grecia, de África, de Israel, de Portugal, y frente a la cual el pino ha desarrollado una serie de mecanismos de defensa. De forma que la presencia del pino nunca va a matar un pino, lo defolia en invierno, come en invierno y desaparece justo de los pinos antes de que empiece a brotar el nuevo pino, con lo cual el brote de primavera del pino hace que el pino sobreviva un año más, que pueda seguir viviendo y que pueda seguir alimentando a la procesionaria. Eso es un ejemplo de una plaga endémica. ¿Qué pasa si por consecuencia o a consecuencia del cambio climático de repente nos encontramos procesionar el pino al norte de Burdeos? Al norte de Burdeos porque da un poco el límite que había tradicionalmente la procesión del pino. Pues que los pinos que viven al norte de Burdeos jamás han sufrido o han convivido con la procesión del pino. El pino, por ejemplo, un pino resinero, un negral, un pinaster, es igual en cuanto a especie, el que tenemos aquí, en Albacete, como que podemos tener en las zonas del centro y norte de Francia y en el sur de Bélgica. Es idéntico, es la misma especie, todo igual. Con una serie de pequeñas diferencias. El pino que está en Albacete, durante 3.000 años o más, ha sido comido por la procesión del pino. Y ha desarrollado una serie de aceites esenciales, de sustancias químicas, que la hacen poco palatable a la procesión del pino. De forma que si tú pones un pino radiata, por un ejemplo muy bruto, y un pino pinaster, la procesión del pino va a ir toda al pino radiata con sí. O pones un laricio y un pinaster y todos van al laricio. Es más palatable. ¿Qué pasa si pones la procesión del pino delante de un pino pinaster que nunca ha vivido con ella? Pues que de repente ese pino no tiene defensas contra ella, con lo cual el daño es mucho mayor. Como veis, esa plaga, la procesión del pino, al norte de Francia, es una especie exótica invasora y es una consecuencia indeseada del cambio climático. Es que estaba mezclando todo aquí. He decidido, José, cambiar la conferencia sobre la marcha. Bien. Que ya no habla de cambio climático, no habla yo de esto. Bien. Entonces, pero eso que digamos que puede ser un... aquí, ya sentado. Vale. Voy a hacerlo bien. Sentado, sí. Eso que puede parecer, bueno, pues que no deja de ser un perjuicio, sobre todo para los belgas y para los franceses, que en el norte de Francia, que nunca han sufrido esa urticaria de la procesión del pino. Sin embargo, mucho más grave cuando estamos hablando de organismos de cuarentena que vienen de otro continente. Entonces, bueno, pues para haceros una idea,
muchos de vosotros estéis buscando trabajo o penséis dedicaros a esta actividad en el futuro. En noviembre del 2008 encontramos en noviembre del 2008 un único pino, además recalco, un único pino, a unos 40 kilómetros de la frontera de Portugal, en el norte de Cáceres, un pino aislado, relativamente aislado, cerca de un pinar que tenía un organismo de cuarentena, que se había muerto. Al analizarlo, tenía un organismo de cuarentena. El nematodo de la madera del pino. Estamos hablando en noviembre del 2008. Bueno, estamos actualmente en noviembre del 2010, sí, efectivamente, 2 años después. En 2 años después nos hemos gastado, las diferentes administraciones, la extremeña y la española y la europea, más de 5 millones de euros. Hemos arrasado, o sea, cortado, arrancado, destoconado, quemado, o sea, triturado y quemado casi 2.000 hectáreas de pino. Hemos dado muchísimo trabajo, por supuesto, a todo tipo de empresas públicas y privadas que están y hemos reforestado, lógicamente, esa superficie con especies de frondosas que en principio no son palatables, no son objetivo del nematodo de la madera del pino. Hace 2 semanas ha aparecido un segundo caso de nematodo de la madera del pino. Nos ha aparecido en Pontevedra, a 5 kilómetros escaso de la frontera de Portugal. Suponemos que las acciones van a ser parecidas. Ahora, si busquéis trabajo, Galicia es un sitio maravilloso para ir ahora. Yo os recomiendo que Pontevedra tenéis todo tipo de trabajo, porque tendremos que arrancar, curiosamente tendremos que arrancar en principio, si somos optimistas, solo, y digo solo, es 300, 400 hectáreas en 2 meses y procesarlas. La diferencia está que las 1.000 y pico hectáreas de Extremadura nos dieron 30.000 toneladas, digamos, de astilla, y estas 30 y pico hectáreas estiman los compañeros gallegos que nos van a dar casi el doble. Son diferentes producciones, diferentes densidades y diferente biomasa. Eso para poneros un ejemplo. Entonces, bueno, pues que sepáis que yo ahora ya retornaré a mi charla inicial, que es la del proceso negociador de Kioto y todas estas cuestiones del cambio climático, pero si realmente lo que sí que quiero llamar la atención, que el tema de la sanidad forestal es un tema que va a dar cada vez más trabajo, a consecuencia, sobre todo del comercio internacional y la falta de control que hay en el comercio internacional. Todos estos organismos de cuarentena entran, por lo general, vía embalajes. O sea, pues si tú traes de China pues maquinaria o cualquier cosa, vienen muchas veces digamos, sujetas bajo pales, y esos pales simplemente pues traen los animales de cuarentena que luego se dispersan por el resto de Europa. Bueno, ahora dicho esto, que es un poco para lo cual la próxima vez hablamos de esto, pues voy a intentar un poco ya volver a lo inicialmente previsto, que voy a intentar un poco explicaros lo que es, desde el punto de vista forestal, no científico, lo que es el tema del cambio climático, sobre todo a nivel práctico, a nivel de lo que nosotros nos piden. Realmente la base científica, yo creo que antes el compañero esta mañana, por lo hecho lo ha explicado bastante, hay unos ciclos que todos yo creo que conocemos. Un poco esto ya, yo creo que esta es una conclusión. O sea, aquí realmente no nos engañemos. El carbono que hay en el conjunto de la biosfera es el mismo siempre. Lo que pasa es que puede estar capturado en forma fósil o puede estar liberado en la atmósfera si lo quemamos. Pero es el mismo. Entonces, realmente lo que hay es un ciclo que podéis ver aquí perfectamente. Hay parte de la atmósfera, hay parte que va siendo capturado de una forma temporal. En los bosques son sumideros temporales, no nos engañemos, de carbono, o ya más definitiva en base al suelo, que hay otro gran sumidero temporal en la superficie y definitivo, o más estable, más fijo en el tiempo, que es el océano, que es el gran sumidero de carbono. Y luego hay las emisiones. Bueno, aquí tenemos, si empezamos a quemar digamos, combustible fósil, pues lógicamente emitimos. Esto es una cosa como muy sencillita y tal. Entonces, claro, lo que ha pasado, lo que se viene llamando cambio climático, realmente es que lo único que hemos hecho ha sido, entre comillas,
acelerar el ciclo. O sea, no hemos modificado nada. No hemos tenido carbono del espacio exterior y lo hemos introducido aquí. El carbono sí que hay. Lo que pasa es que hemos modificado el ciclo. En el sentido de que el carbono pues, se ha ido acumulando durante milenios en forma fósil, básicamente en forma de combustibles fósiles, pues sea petróleo, sea carbón y tal. Y en un determinado, pues el quemarlo se libera. Es el mismo. Lo que pasa es que a lo mejor en vez de estar aquí en el suelo enterrado, pues está en la atmósfera. Vale. Y no es tan importante. O sea, no es tan importante en el sentido de que, los procesos de cambio climático, lo que realmente es, lo que hacen es, es modificar en ciertas, o se dice, los partidarios de la teoría del cambio climático dicen que lo que hace es modificar una serie de condiciones de la atmósfera que hacen que el clima cambie. No que haga más calor. El cambio climático no es sinónimo de cambio de calor, es sinónimo de cambios en la dinámica, entre comillas, estable o normal de la temperatura y del régimen de precipitaciones mundial. Digo entre comillas porque si yo le pregunto a mi padre cuál es el año más frío, dice mi padre que hará frío, no hace que frío era cuando él estaba en los años 40, que vino 3 o 4 años que fue un frío tremendo. Si se lo pregunto a mi hijo, me dice que el año más frío de todo el mundo mundial, del universo, fue el año pasado, que lo pasó fatal. Desgraciadamente tenemos una memoria histórica de esos seres humanos tremendamente mal. El tema de las sequías es muy claro. El tema de las sequías, todo el mundo está hablando de que el año pasado fue el año más seco de no sé cuántos cientos de siglos, y yo recuerdo que en el tema forestal, nosotros entre el año 91 y el 95 sufrimos una sequía terrible, que particularmente hubo una mortandad de arbolado tremenda, sobre todo al sur del Duero, durante el año 94 y 95. Y nadie se acuerda de ella. Pues como mucho se pueden acordar una que hubo entre el 2000 y el 2003, como mucho. O sea que todo depende de la escala que tengamos. Pero bueno, los partidarios de la teoría del cambio climático hablan de que realmente se producen unos cambios en la dinámica normal climática. Bueno, entonces todo esto pues entra en un proceso de negociación. Dejamos la ciencia aparte, dejamos la técnica aparte y nos vamos a hablar de la política y de la economía, que es lo que cuenta. Y entramos en un proceso de negociación, bueno, pues en el cual se considera que hay una cosa que son las fuentes, que son las que tenemos que abatir, como es abatement. Esto es una palabra, abatir es una palabra, es una mala traducción del término inglés, pero que a mí me hace mucha gracia. O sea, tenemos que luchar contra ellas, tenemos que reducirlas básicamente, que son las emisiones que vienen de fuentes. Pues básicamente la fuente, todo el mundo identifica fuente pues con una industria, con una chimenea echando humo. Debo deciros que esa no es la mayor fuente, y es uno de los cables de batalla actualmente. Hay dos grandes fuentes, digamos, de gases de efecto invernadero. Contra todo lo que se piensa, la industria no es la gran fuente de gases de efecto invernadero. Gases de efecto invernadero son los gases que tienen básicamente carbono o derivados del carbono que digamos que interfieren en el proceso. Las dos grandes fuentes son una que es de origen antropogénico, pero que es difusa, con lo cual es muy difícil de erradicar o de controlar, que son lo que nosotros llamamos emisiones difusas, o sea, transporte, emisiones derivadas de transporte, o sea, vehículos básicamente, casas también, pero vehículos sobre todo, y esos emiten mucho más que lo que pueden emitir las industrias, además con el hándicap que tú en una industria le puedes poner un filtro, un tapón, y a 1 millón de coches tú no le puedes poner un filtro, un tapón, por unas cuestiones, digamos, un poco de manejo de escalas, digamos. Y la otra gran fuente, que es el gran caballo actualmente de batalla, es la deforestación. O sea, la corta, la desaparición de bosques. ¿Y en qué sentido es fuente? Es fuente en el sentido de que tú el bosque, lo tienes como bosque, es un sumidero temporal, pero es un sumidero relativamente estable de carbono. Digo relativamente estable porque en un escenario de manejo sostenible, tú todo lo que cortas, luego se regenera, luego se produce una nueva vegetación y vas equilibrando. Con un diferente escala temporal te vas equilibrando. Pero si tú arrasas cientos o miles de hectáreas de bosque para plantar, pues, ¿qué voy a decir yo? Pues aceite de coco o cualquier cosa de estas, o para hacer lo que sea, pues ahí te has cargado el sumidero. Luego veremos un poco más adelante que se considera actualmente, según los científicos sabios de estos, que son la gente del IPCC, consideran que actualmente en torno al 18% de las emisiones